Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo, a todos los que están viendo y escuchando esta grabación. Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Pastor Charlie Hernández. Por gracia y misericordia de Dios, estamos pastoreando la iglesia Casa de Oración aquí en el estado de Virginia, en la ciudad de Chantilly. Estamos muy agradecidos con Dios de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes una palabra de bendición. Espero que en los próximos 30 minutos podamos compartir y que ustedes puedan ser edificados a través de la palabra del Señor. Este es su programa Alumbrando tu vida con la luz de la palabra de Dios. Y hoy quiero iniciar, Dios ha puesto en mi corazón el poder escudriñar la palabra y precisamente en la carta a los romanos, una carta preciosa, una carta que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude capítulo a capítulo, versículo a versículo para poder ser bendecidos con la palabra del Señor. Así es de que vamos a dar inicio en esta preciosa hora. Eh, Vamos a orar. Quiero empezar orando, quiero empezar pidiéndole la dirección al Señor y de ahí partimos. Así que, Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, confiando en ti, reconociendo la necesidad que tenemos, Señor, de ti. Padre, en esta hora venimos a clamarte, a pedirte, Señor, que seas tú bendiciéndonos a través de este estudio, Señor, de tu palabra, Padre. Señor, tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, de esa palabra, Señor, que nos has dejado. Gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra, de poder recibir, Señor, esa confirmación que tú envías a través de tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te agradecemos, Señor, todo el honor, toda la gloria sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es de que damos inicio. Hoy quiero empezar hablando acerca de la introducción al estudio de la carta a los romanos. Hoy es solo la introducción y hermano, quiero empezar hablando acerca del propósito principal por el cual se escribió esta carta. Eh, Creo yo realmente que a través de la carta a los romanos podemos entender el verdadero significado del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo creo que esta carta nos enseña, nos muestra, nos explica el significado verdadero de ese poderoso evangelio que es sustentado en la justicia de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Por eso me viene a la mente, hermano, ese pasaje que está precisamente en esta parte de la escritura en Romanos, en el capítulo número 1 y verso 16, donde el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él decía, no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios. Es un evangelio, hermano, poderoso que cambia, que restaura, que liberta, que sana. Es un evangelio, hermano, que hoy día todo hombre necesita escuchar. Es el evangelio de Dios. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, él decía, no hay por qué avergonzarse de este evangelio, porque es poderoso para la salvación de todo aquel que cree. Hermano, si tú has recibido este evangelio, es importante entender que es poderoso, que hay poder en las palabras del Señor, que hay poder en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo creo, hermano, que el apóstol Pablo a través de esta carta nos enseña el verdadero significado de ese evangelio que es poder de Dios, hermano. Pero este evangelio que es poderoso es sustentado en la justicia de Dios. Por eso el versículo 17, Romanos 1, verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo
por la fe vivirá. Habla de la justicia de Dios que es revelado, hermano, por fe y para fe, pero habla de la justicia de Dios, hermano, que viene a través del evangelio. O sea que el evangelio de Dios, hermano, es sustentado en la justicia de Dios. Entonces se habla de un evangelio poderoso. Entonces por eso quizás algunas veces podría venir a nuestra mente la pregunta de cómo, cuál es el poder de Dios, o alguien quisiera entender ¿cómo es el poder de Dios? Pues precisamente esta porción de la escritura dice que el evangelio nos muestra el poder de Dios. Entonces es poderoso que nosotros entendamos esto. Es un evangelio, hermano, que no es de un hombre, es un evangelio que es de Dios, que viene de arriba. No es evangelio, no es filosofía de hombre, es palabra de Dios. Por eso es poderoso. Dios es el creador de todas las cosas y a través de su palabra él trajo a vida, él trajo a creación todas las cosas. Por eso la palabra es poderosa, hermano. Y hago énfasis en que no es evangelio de hombre, ¿sabe? Es muy preciso en este tiempo hablar del evangelio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Gálatas Pablo que era uno de los que anduvo, hermano, su propósito era abrir iglesias. Él abrió una iglesia que está en Galacia y le escribió una carta a los Gálatas también, pero solo quiero hacer énfasis en esto, donde él en el capítulo 1 y versos 6 al 9, él les dice, Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él dice ahí en el verso 7, no es que haya otro, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Note usted que en aquel entonces ya habían unos que querían pervertir el evangelio de Cristo. Por eso él se quedó asombrado cómo esos que querían pervertir el evangelio habían conseguido de que la iglesia que estaba en Galacia se alejaran del camino correcto, de la gracia de Cristo. En el versículo 8 de este mismo pasaje, Gálatas 1:8, estoy leyendo, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa sea maldecido, sea maldito. El verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, es muy importante, hermano, y yo traje a colación este pasaje en Gálatas 1:6 al 9, porque, hermano, de cierto modo, tenemos que entender el verdadero evangelio de Jesucristo. Y a través de la carta a los romanos hay una explicación del verdadero evangelio de Jesucristo. Hermano, hoy en día existe un porcentaje muy alto dentro de los creyentes que no conocen el verdadero evangelio de Dios. Quizás, hermano, no lo hemos entendido y es necesario, por lo tanto, escudriñar la palabra de Dios. Por eso estudiaremos esta carta de los romanos, carta a los romanos, perdón, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que versículo a versículo pueda ser revelada la verdad del Evangelio de Jesucristo. Hermano, hoy quiero, y como es solo una introducción, quiero hablarte acerca del autor. El autor de esta carta, como dice Romanos capítulo 1 y verso 1, el autor aquí nos hace referencia que el autor es el apóstol Pablo. Dice el capítulo 1 de Romanos y verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Note usted que este primer versículo nos dice que es el apóstol Pablo, se está presentando a sí mismo. Él es el escritor de esta carta a los romanos y él se llama llamado a ser apóstol, apartado y aclara para el evangelio de Dios. Repito, no es evangelio de hombres, evangelio de Dios. Hermano, hoy necesitamos verdaderamente conocer el evangelio, porque de cierta manera, y mire, quiero hacer énfasis en esto, hoy hay muchos creyentes que tienen una idea muy limitada de quién es Dios.
Hermano, Dios, conocemos que Dios es un Dios de amor, pero hermano, Dios se revela a través de la escritura como alguien que es celoso, como alguien, hermano, que es santo, como alguien, hermano, que es todopoderoso. Es un Dios, hermano, que que ciertamente él nos conoce muy bien y sabía él, perdón, que nosotros íbamos a necesitar salvación, hermano, pero ciertamente la escritura nos revela del Dios de la escritura, y por eso es necesario, hermano, escudriñarla, porque quizás el pensamiento de muchos de nosotros es muy limitado acerca de Dios. Entonces el evangelio nos abre, hermano, esa luz, nos da esa bendición de poder saber quién es el Señor, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que a Él le agrada. Pero entonces, hermano, notemos que el autor principal es el apóstol Pablo. Él fue el que escribió esta carta, conocido como Saulo de Tarso, que era el nombre judío. Sabemos muy bien que él era judío, fariseo. En cuanto a la ley, decía el apóstol Pablo, fariseo, hermano, él era un estudioso también de la palabra, y tenía un nombre hebreo que es Saulo. Saulo, hermano, viene de la raíz que también hace referencia y se deriva el nombre Saúl. Hermano, todos sabemos del rey Saúl, y mire qué tremendo, porque el significado de esa raíz de donde viene Saulo significa pedido o llamado. Entonces note usted que Pablo, que era conocedor de la escritura, él de cierta manera puede hacer que había entre él un poco de soberbia, si me atrevo a decirlo así, porque solo su significado del nombre era el pedido, el llamado. Pero luego del encuentro que el apóstol Pablo tuvo con el Señor Jesús, a quien él mismo, el Señor Jesús, lo nombró Pablo, hermano, y el significado de Pablo es pequeño. Mire qué tremendo cómo el Señor Jesús le cambia del llamado, del pedido a el pequeño. Quizás el Señor quería tratar con la misma, con el mismo orgullo del apóstol Pablo, pero lo que sí es verdad es que vemos a través de la escritura que Dios nos cambia el nombre. Muchas veces le cambió el nombre a muchos de los que tuvieron un encuentro con él. Y yo quiero hacer mención de esto porque quizás antes de venir a Cristo a nosotros nos conocían como el drogadicto, el borracho, el adúltero, el fornicario, el ladrón, el chismoso, la chismosa. Mire, quizás teníamos diferentes nombres. El mundo nos había titulado, nos había puesto un nombre, pero ciertamente, hermano, cuando venimos a Cristo, Él no solo nos da la verdad, no solo nos trae, nos da vida, pero también, hermano, nos cambia el nombre. Él nos da una identidad. En Cristo tenemos identidad y Él nos pone un nombre, Él nos cambia a un nombre precioso. Entonces, notemos que Pablo, llamado antes Saulo, hermano, fue el autor. Y mire qué tremendo, porque después del encuentro que él tuvo con el Señor Jesús, que nos narra Hechos, a partir, si no estoy mal, del capítulo número 9, si no estoy mal, se relata la historia del encuentro de Pablo con el Señor Jesús. Él, hermano, ahí fue transformada su vida cambió, hermano, 360 grados. Fue un cambio literal que Pablo tuvo, hermano, de ser perseguidor de la iglesia de Cristo. Eh, Pasa a ser un siervo del Señor Jesucristo. Él no solo era el siervo del Señor, pero ahora era predicador del Evangelio. Él fue el fundador, hermano, de muchas iglesias. Jesucristo lo había llamado, lo había tomado para poder predicar a los gentiles. Y yo sé que el apóstol Pablo, hermano, es uno de los causantes de que el Evangelio del Señor Jesús hasta esta parte del mundo, el occidente, lo hayamos recibido. Pero Pablo, hermano, entonces afirma ser claramente el autor de esta carta. Otra de las cosas que quiero mencionar es la fecha que aproximadamente fue escrita esta carta a los romanos, y esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 55 al 58 después de Cristo. Hermano, según los historiadores,
fue entre esos años que fue escrita esta carta. Los destinatarios a los quien iba dirigida esta carta en Romanos capítulo número 1 y verso 7 se nos enseña, se nos muestra a quién iba dirigida esta carta y dice así de la siguiente manera, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A estos iba dirigida la carta. Pero yo quiero hacer mención a que la palabra de Dios, hermano, no solo yo creo que está viva, yo creo que la palabra de Dios, hermano, es relevante para este tiempo, es más actualizada, la palabra es más actualizada que el periódico de esta mañana. La palabra de Dios, hermano, es tan para este tiempo, hermano, que no solo era para, esta carta no solo era para Roma, es para la iglesia de este tiempo. Tú que crees en el Señor, esta carta es para ti y para mí. Dice: a los amados de Dios. Note usted, hermano, que yo creo que yo soy muy amado de Dios, y usted que me está escuchando, usted es muy amado de Dios. Yo no sé, hermano, a veces hay pensamientos en nuestra mente en los que el enemigo pone y dice que nadie tiene amor por nosotros, que quizás no valemos nada, pero ciertamente la Biblia dice que nosotros somos muy amados de Dios. Él dio a su Hijo unigénito, el amor que Él tiene al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él nos ama y nos llama santos. Por eso esta carta iba dirigida a la iglesia que está en Roma, a los amados de Dios, pero también a los que son llamados a ser santos, los que son llamados a ser apartados. Santo, la palabra santo significa, hermano, apartado, es separado para Dios, para el servicio de Dios. Entonces, ellos eran los destinatarios de esta carta, pero a la iglesia que estaba en Roma. Y el lugar de donde se escribió esta epístola, según los historiadores porque lo que la misma Biblia y la carta a Roma nos enseña, que esta carta fue escrita desde Corinto, desde la ciudad de Corinto. Hermano, desde ahí dice la palabra que Pablo encomienda a la iglesia de Roma a una sierva de Dios, a Febe. Hermano, Febe era una diaconisa que estaba en Cencrea, que era puerto oriental de Corinto. Ella fue, hermano, la que llevó la carta a los romanos. Por eso usted va a encontrar ahí que el apóstol Pablo hace referencia a Febe, que era la que llevaba esta carta. Entonces ya tenemos la fecha, ya tenemos los destinatarios, ya tenemos, hermano, el lugar de donde fue escrito esta carta. Ahora quiero hablarte, yo sé que ya mencioné acerca del propósito principal, pero había muchas razones por el cual Pablo había escrito esta carta. Y una de ellas, hermano, era que Pablo quería expandir el evangelio de Jesucristo a muchos lugares, hermano, y él deseaba, hermano, evangelizar España, hermano, y una de las cosas que sucede es que Pablo precisaba de una iglesia local que apoyara su ministerio, hermano, una iglesia que estuviera más cerca de la ciudad de España, de ese país de España. Y sabe, él desde que empezó las misiones, él se estableció en Antioquía. En Antioquía era otra ciudad muy cercana a Roma, y resulta que Antioquía, hermano, era la base de donde Pablo se movía, y de ahí partía para muchas misiones. Mire qué importante es la iglesia local, que apoya a misioneros, que apoya, hermano, a aquellos que quieren expandir el evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, sabemos que el apóstol Pablo no solo el anhelo era expandir el evangelio, como quizás usted y yo tenemos ese mismo anhelo y deseo, pero también, hermano, de cierta manera, Pablo, entre todas las cosas, él era una estratega, él era una persona, hermano, que Dios lo había no solo llamado, pero el Señor también lo había capacitado. Yo quiero decirte que si tú eres de aquellas personas que anhela servir al Señor, que quiere predicar el evangelio, y tú sientes que el Señor te ha llamado, créele al Señor. El Señor, a los que Él llama, Él capacita, Él te provee, Él te da sabiduría de lo alto para que tú puedas, hermano, llevar a cabo el propósito por el cual tú estás en esta tierra, como lo hizo con Pablo. Pablo encontró propósito en su vida al
al entender que él había sido llamado a predicarle a los gentiles. Hermano, quiero hacer mención de la estrategia. Yo le pido al Señor que nos dé estrategias para poder ser de bendición y poder alcanzar a los más posibles para Cristo. Hermano, sabía Pablo que si él, hermano, llegaba a Roma, que si el evangelio se llegaba a conocer en su plenitud a la iglesia que estaba en Roma, él sabía que era un lugar preciso. ¿Por qué? Porque la Roma era la capital, en aquel entonces era la capital del centro, era el centro del mundo, era la capital del mundo. Y ahí, hermano, proporcionaba una oportunidad estratégica para la evangelización del mundo. De manera que Pablo decía, si yo logro conquistar Roma, definitivamente conquistaremos el mundo para Cristo. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la estrategia. Si tú dices, yo quiero compartir el evangelio con mi vecino, con mi vecina, yo quiero compartir el evangelio con las personas que están cerca de mí y yo no sé cómo hacerlo, ora, pídele al Señor que de él vendrá la estrategia y el cómo hacerlo. Una de las cosas que quiero mencionar también es que el apóstol Pablo, hermano, él sentía la necesidad de llegar, de acercarse personalmente a Roma, porque él quería, hermano, sentía ese compromiso de llegar a Roma, pero él entendía que antes de ir a Roma, él iba a pasar por Jerusalén. Él llevaba ofrendas que había recogido para la iglesia que estaba en Jerusalén. Era necesario para él ir a entregar la ofrenda que había levantado junto con los creyentes gentiles para llevar esa ofrenda en la necesidad que había en la iglesia en Jerusalén. Era una iglesia que tenía mucha necesidad, era pobre. Y hermano, para eso fue llamado la iglesia también, para poder socorrer, para poder ayudarnos entre nosotros, donde hay necesitados, hermano, poder tendernos la mano. Y Pablo sabía que él quería llegar a Roma, pero tenía que pasar por Jerusalén, pero sabía que corría un peligro. Había un peligro si él pasaba por Jerusalén. Y entonces él, entendiendo eso, dice, voy a escribir esta carta por si ya no puedo llegar allá a Roma. Entonces les queda la carta que es muy importante, decía Pablo, para mí que la iglesia reciba. Pero no obstante, hermano, el peligro que Pablo entendía que corría en Jerusalén, hermano, él se arriesgó y él sabía que, como todo un estratega, era importante que Roma estuviera y la iglesia fuera arraigada, fuera fundada en la fe. Por eso él se sentó y escribió la gran carta a los romanos. Mire, yo mencioné de una iglesia que tenía que ser arraigada, que tenía que ser fundada en la fe. Pero yo creo que en este tiempo la iglesia necesita fundamentar su fe, necesita, hermano, tener convicciones profundas. Hoy necesitamos creyentes que saben en lo que creen. Hermano, definitivamente esta carta de los romanos es muy importante para usted y para mí. ¿Cómo llegó o cómo nació la iglesia que estaba en Roma? ¿Cómo llegó el evangelio a Roma, hermano? No se sabe a ciencia cierta cómo fue que las personas o nació la iglesia que estaba en Roma, pero tenemos, o según los historiadores, hay muchos indicios. Por ejemplo, hubieron muchos soldados romanos que creyeron en Jesucristo. Está el centurión romano y podemos ver que hubo un soldado romano que estuvo también a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesús. No se sabe quién la fundó, pero sí se sabe que había una iglesia en Roma. Y era una iglesia, hermano, que también sabe que era perseguida. Era una iglesia, hermano, que de ciencia cierta sufría persecución. Hermano, 7 años después de que Pablo escribió esta carta, esta epístola, se dice y se conoce que la iglesia sufrió una persecución muy grande. Se levantó un hombre llamado Nerón, que había quemado una gran parte de la ciudad en un arranque de locura. Era un hombre malvado y lo hizo y luego culpó a la iglesia, a los cristianos. Hermano, la iglesia no solo fue perseguida, pero la iglesia, hermano, había sido
acusada de muchos delitos. Hermano, la iglesia se le había acusado de prácticas inmorales, de delitos contra el Estado. Hermano, en realidad se le acusó de cuánto delito se cometía, porque, hermano, si algo tenemos muy en claro que al enemigo no le gusta, no le agrada que el evangelio de Jesucristo sea predicado, porque él quiere él quiere llevarse a todos, a toda la humanidad, al lugar donde él está establecido que al final de los tiempos esté. Entonces sabemos que la iglesia recibió persecución, la primera iglesia, la iglesia primitiva, todos ellos fueron perseguidos, y hago énfasis en esto porque hoy sabemos que hay persecución donde usted vive, en este lado del mundo donde yo estoy. Sabemos que hay persecución, sabemos que es necesario que venga la persecución para que la palabra de Dios se cumpla, pero hermano, tenemos que tener puesto nuestra mirada en el Señor. Sabe que la persecución vino, pero el enemigo, queriendo, hermano, traer oposición, lo que causó fue que la iglesia, que el evangelio, hermano, se multiplicara, que el evangelio fuera expandido a otras ciudades. Y lo digo porque muchos de los que fueron perseguidos salieron de esa ciudad de Roma y se fueron a otras ciudades. Muchos se decidieron, ¿cómo se dice la palabra? Decidieron ellos partir, decidieron ir a otras ciudades por su seguridad, pero ellos ya llevaban el evangelio en el corazón, en la vida, y ellos ahí fue donde empezaron a promover el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, a pesar de la persecución, eso no detuvo el avance del evangelio. Yo quiero decirte que a pesar de la persecución, el evangelio de Jesucristo no se va a detener. El evangelio de Jesucristo va a ser predicado a las naciones, porque esto es poder de Dios, porque esto viene de Dios, no es filosofía. Hermano, y yo noto esa misma situación, no solo en la iglesia, la oposición desde los inicios de las edades, hermano, desde que el pueblo de Dios, Israel, nació. Fue un pueblo que por la bendición que tenía de Dios, fue un pueblo que dice la palabra que ellos fueron fructificados, ellos se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Si usted tiene Biblia, hay un pasaje que vino a mi mente mientras yo preparaba esta introducción, que fue en Éxodo capítulo número 1 y versos 7 al 11, donde se nos dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dice el verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Note y ponga mucha atención a lo que dice el verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Éxodo 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La oposición ha habido. No, el enemigo no soporta que haya multiplicación, que el Señor bendiga a su pueblo. ¿Sabe qué? Puedo ver que hubieron cargas que se le pusieron al pueblo. Quizás en este tiempo la iglesia ha sido perseguida, ha sido vituperada, de cierta manera hemos sido molestados con muchas cargas, pero hermano, es lo que el mundo quiere poner. Pero déjeme decirle que me gusta lo que dice el verso 12. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así sucedió con la iglesia que estaba en Roma. Vino la persecución,
pero ellos no se detuvieron. Esa persecución causó que la iglesia de Jesucristo se multiplicara y creciera. Yo creo que en este tiempo vamos a multiplicarnos y vamos a crecer como iglesia de Cristo. Vamos, a pesar de la persecución que viene, se han levantado leyes que van en contra de la palabra. Va a venir persecución para los pastores, va a venir una serie de cosas, de eventos en contra de la iglesia, pero la iglesia seguirá creciendo porque hay poder en el evangelio del Señor Jesucristo, y Cristo ha prometido estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Así es de que, hermano, eso es una verdad que sucedió y está sucediendo en este tiempo. Persecución, esto no es nuevo, esto, hermano, viene desde tiempos, desde antes, pero sí sé que la escritura dice que antes de que venga el día que Jesucristo venga por su iglesia, va a venir persecución, va a haber, hermano, un tiempo de apostasía también. Por eso es importante entender el evangelio de Cristo, cómo es, cómo está escrito. Hermano, Pablo creía que era prioridad escribir esta carta para que la iglesia fuera arraigada y fundamentar a los creyentes romanos en la fe con toda la profundidad del evangelio que le era posible entregar a la iglesia que estaba en Roma. Por eso, hermano, va a ser de mucha bendición este estudio de Romanos. Yo espero que usted me acompañe a través de este viaje que vamos a tener a través de la carta a los Romanos. Es una teología esencial para una vida cristiana. Hermano, usted necesita tener un concepto claro de quién es Dios, de quién es el Hijo de Dios, Jesucristo, y que tenemos el Espíritu Santo. La iglesia no está desprovista. La iglesia, hermano, tiene la bendición de poder tener en este tiempo una ayuda, el Paracleto, el Espíritu Santo que está dirigiéndonos en este tiempo. Así es de que, hermano, la epístola a los romanos, epístola significa carta. La epístola a los romanos también podemos llamarle libro. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es una compilación de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Por eso se le llama libro, se le llama carta, se le llama epístola. Pero es el evangelio de Dios, es la buena noticia. El evangelio significa la buena noticia. Y yo tengo una buena noticia para ti. En medio de muchas noticias que están opacando el mundo, que están poniendo en angustia el corazón de los hombres, quizás tú estos últimos tiempo, este último año, el 2020 y este inicio del 2021 ha sido de mucha controversia, de mucha incertidumbre. Déjame decirte que yo traigo la buena noticia. La buena noticia es que en Cristo hay esperanza. La buena noticia es que no todo está perdido. En Cristo hay salvación. Tu vida y mi vida descansan en el Señor, y pon la vida de tus hijos también, que en Cristo hay esperanza. Este evangelio que Pablo le relata a los romanos es el evangelio para todo hombre, es el evangelio de Dios. Es un libro para el mundo, es un libro para la iglesia, es un libro para el teólogo. Este es un libro para, hermano, para el filósofo, para el legalista. Este es un libro, hermano, para los creyentes inmaduros, para los maduros. Esta es una palabra, hermano, para el que sufre, es una palabra para el inconverso, es una palabra para el religioso. Este es el evangelio del Señor Jesucristo. Es hermano, es la verdad que desesperadamente necesita todo hombre, quien quiera que sea o donde quiera que pueda estar. Es el evangelio que viene del cielo, es el evangelio que trae libertad, es el evangelio que trae salvación. Así es de que, hermano, solo es la introducción a la carta a los romanos, pero yo espero con la ayuda del Señor poder ser edificados a través de su palabra. Hermano, esto es lo que yo quería compartirte hoy como la introducción a la carta a los romanos, pero vamos a seguir escudriñando la escritura. Así es de que no te pierdas el próximo video. Si Dios lo permite, el día de mañana daremos otro mensaje con la ayuda del Señor. Así es de que confía en el Señor,
Dios tiene todo bajo control. La iglesia de Jesucristo vamos a seguir de aumento en aumento. Los hijos de Dios, los santos hijos de Dios, somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Señor, bendecimos, Señor, tu vida y te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria. Señor, estamos agradecidos por la bendición que tenemos de ser llamados tus hijos, pero ser llamados pueblo tuyo, ser llamados tu iglesia, la novia. Señor, hoy, Señor, te pedimos, Señor, que donde quiera que estén mis hermanos, todo aquel que me escuche, toda petición que tenga, Señor. Señor, mira el corazón de mis hermanos, toda necesidad, Señor, yo te pido en esta hora que seas tú cubriendo y llenando los corazones y las vidas, Señor, trayendo esperanza, Padre. Te doy las gracias, Señor. Todo el honor y toda la gloria sean para ti, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Y primeramente Dios, nos estamos viendo en el próximo video. Este es tu programa, alumbrando tu vida con la luz de la palabra de Dios. Dios les bendiga.